de formación contingente del NAU. Estamos realizando coordinación hoy vamos a hablar sobre sociedad constituyente, el título de esta tabla es sociedad constituyente, legitimidad, viabilidad y proyecciones. Y para ello tenemos acá a dos invitados. Si le podéis correr para la... Aquí al profesor José Bata, profesor de para efecto de tiempo y también por supuesto el profesor Fernando Adria de la Universidad de Chile, también de la Universidad de básicamente la idea es que esto sea una conversación más pero está pensado para hacer una conversación más o menos extendida, 15 minutos por el profesor en una primera instancia, después preguntas del público, por supuesto, y después en caso de tiempo hacer una etapa como de cierre. Yo creo que por eso estamos en parte de... ¿Cuánto lugar? Necesito cambio. La estamos hablando. Tiene 15 minutos. Tengo, unos sentimientos encontrados. Primero, había traído 10 copias. Eso me hace feliz. Sean tan insuficientes, de manera que no tengo la capacidad de multiplicar los papeles. Para aquellos de ustedes que tengan un especial interés en algunas de las cosas que vamos a conversar hoy día y profundizar lo que yo apenas voy a rozar en 10-15 minutos, traje un trabajo que publiqué hace una semana atrás, porque está más desarrollado el argumento. El segundo sentimiento que tengo, la verdad es que tenía sentimientos encontrados porque no llegaba Fernando, entonces era una lata por su estado de salud, yo sabía que él estaba súper agripado. Por otro lado, me alivio saber que no voy a tener que discutir con él, porque el mejor piloto que se puede hacer a alguien es lo brillante que es Fernando. Y eso lo sabe mi alumno, que lo hago de estos semestres, cuántas cosas escrito con él. Siempre es una tradición discutir con él. Bueno, directamente, porque tenemos pocos minutos y idea que en realidad que ustedes también participen. Yo diría, sí, a mí me gustaría que una nueva constitución que necesita, vamos a hablar un poquito sobre eso, en qué sentido necesita una nueva constitución, fuera generada en un espacio ampliamente participativo, representativo, donde mujeres y hombres elegidos para eso discutieran. Y en realidad, ojalá elegidos especialmente para eso. Y eso es lo que se conoce como una asamblea constituyente, no es otra cosa que un cuerpo elegido con ese objeto. Eso tiene que ver con la legitimidad. Yo creo que no debemos ni siquiera dedicarle 5 minutos a discutir si es o no legítimo que una manera de hacer una constitución sea justamente a través de la elección de la comunidad que elige representantes y que se toman un tiempo, 6 meses, un año, para concordar ciertas bases comunes de convivencia. Ahora, en la definición de cómo podríamos aterrizar eso a nuestra realidad chilena, tienen las segundas dos partes de la pregunta que nos hicieron a nosotros: la viabilidad y las proyecciones, que es la otra parte de la pregunta. Yo por lo menos quiero compartir con ustedes cuatro elementos para que se entienda mi postura. Primero, yo creo que Chile necesita una nueva constitución, pero no porque estemos en una situación absolutamente antidemocrática o no democrática. Yo me atrevería a decir, de anotarlo en el pizarrón, en Chile tenemos democracia. Ese sería el sustantivo. Después de eso, no tengo ningún problema en agregar los siguientes 7 adjetivos: imperfecta, limitada, poco inclusiva, con desgaste, con problemas de representatividad. No tengo ninguna duda tampoco al respecto. Pero me parece que es bien importante que uno sincere sus posturas de diagnóstico. Si uno piensa que en Chile no tenemos democracia,
porque tenemos una falsa democracia, una pseudo-democracia. Yo creo que se siguen de eso una serie de consecuencias obvias respecto a lo que hay que hacer. Digo, cosas que uno está dispuesto a hacer. El tipo de esfuerzo, el tipo de estrategia, el tipo de voluntad. Ustedes no han vivido esta situación. Oiga, algunos de ustedes piensan que no estamos en democracia, pero ustedes no han vivido obviamente lo que obviamente es esa situación. Me tocó vivir a mí. En un momento en que uno podía decir que en Chile no hay democracia. Pero que se siguen ciertas urgencias, ciertas necesidades, ciertas voluntades y cierto compromiso. Junto con eso presento la PRU, acá el año del plebiscito dedicamos buena parte del trabajo de ese año a dar la pelea por el triunfo del no, porque entendíamos que era una tarea imperativa. Esto de que Chile hay democracia, yo les invito a que ustedes lean, este es un trabajo que acaba de publicar el PNV. Esta no es una institución neoliberal, no es libertad de desarrollo, no es una institución conservadora, es un centro bastante crítico, con una mirada, yo diría, bastante consciente de los problemas. Y leí un par de cosas, y yo quería leer a ustedes la portada de Noemí. Sí, con el se han producido significativos avances para garantizar derechos básicos como un criterio de igualdad. Se ha fortalecido la institucionalidad estatal y se debe velar por el respeto de los derechos de los ciudadanos. Se han eliminado normas específicas que mantenían discriminación de impacto. Quien pisa el territorio chileno goza de derechos fundamentales y todos los ciudadanos y ciudadanas son titulares de derechos que les permiten participar activamente en la esfera política. El Estado de Derecho rige en todo el territorio. La ciudadanía reconoce el respeto a la ley como algo fundamental para la democracia y tanto autoridades como funcionarios están sujetos a ella. La democracia en Chile cuenta con procesos electorales libres y pacíficos, justos, que suceden de forma periódica y sin grandes inconvenientes, generando resultados reconocidos y legitimados por los distintos actores políticos. Desde el año 90, los gobiernos en Chile han sido capaces de tomar decisiones de manera autónoma respecto a las políticas públicas que estiman pertinentes para influir y controlar materias relevantes para las personas y su desarrollo. Estas frases son frases complicadas, porque normalmente cuando uno escucha a alguien de este tipo de cosas, la conclusión que esa persona propone es bueno y por lo tanto no hay que hacer un cambio. Estamos después. Hay democracia, hay Estado de Derecho. Yo entonces les decía mi sustantivo, la Chile de democracia, pero después vienen los adjetivos serios. Porque el Estado de Derecho rige en todo el territorio, pero tenemos un problema serio en la Araucanía, el pueblo mapuche, el tratamiento desigual, discriminatorio. En Chile hay elecciones, pero hay una abstención del 50-60%. En Chile hay debate político, pero hay una disparidad enorme en los recursos que cuentan las distintas posiciones para presentarse. Entonces, yo por lo menos quería partir diciéndole el diagnóstico no es importante. Ni tanto, ni tampoco. En Chile tenemos una situación de democracia que no fue fácil conseguir, que fue difícil, y que presenta estas otras debilidades enormes. La razón principal por la cual yo creo que necesitamos una nueva constitución es porque la actual constitución no refleja realmente la realidad de nuestro país, no logra reflejar la diversidad de nuestro país. Este es un país que tiene una diversidad de regiones y capitales, de hombres y mujeres, de pueblos indígenas y descendientes de europeos, con distintas visiones políticas. No hay solamente dos grandes fuerzas políticas en Chile. Hay mucha diversidad de fuerzas políticas, incluyendo fuerzas nuevas y emergentes. Y la Constitución no da cuenta, no alcanza a dar cuenta de toda esa diversidad que necesita expresarse. Creo que tenemos que pensar en la nueva Constitución, además de las razones internas, los problemas que son propios de nuestra historia, porque me parece que a nivel del mundo se está produciendo una necesaria mirada crítica a las instituciones tradicionales. No somos el único país del mundo que tiene una institución constitucional. Tiene una institución constitucional en España, la tiene en Francia, en Italia, la tiene en todas partes. Porque pareciera ser que hay ciertas maneras de resolver las cosas que fueron incontestadas en el siglo XIX y en el siglo XX, que hoy día ya no satisfacen. Especialmente las nuevas generaciones.
buscan una manera más directa, más efectiva de participar y de involucrarse. Y eso obliga a toda la democracia a ser tremendamente consciente de cómo se debe mejorar. Otra idea que compartir con ustedes. En mi ideal normativo, una nueva constitución es una constitución que refleja un gran acuerdo. No me parece atractivo como proyecto una constitución que refleja a un sector político. Por supuesto que sería mejor reemplazar a un texto constitucional que quizás está contento al 40% por un texto constitucional que está contento al 55%. Desde el punto de vista de Bentham, digamos, eso es mejor. Pero incluso sigue habiendo un problema porque tenemos una constitución que es la constitución de un sector, no la constitución de una comunidad completa. Por supuesto que en las discusiones políticas y constitucionales con la derecha, el tema es a veces exagerante, es difícil. La resistencia en el tiempo, porfiada, de no abrirse al cambio oportunamente. Muchas veces uno va a pensar, bueno, ¿por qué seguimos esperando a estas personas, en todo el país? Finalmente se allanen, finalmente se abren. ¿Qué es fácil enojarse con este reto? Máximo cuando uno siente, y Néstor Fernando lo ha documentado muy bien, cuando muchas de las instituciones de la Constitución parecen estar hechas justamente para permitirle a un sector ir frenando los cambios. Y en ese sentido es perfectamente explicable que a veces uno sienta paciencia, rabia, ganas de precipitar las cosas. ¿Cómo es posible que un sector pida que sigamos avanzando los procesos? Yo hoy tengo un par de reflexiones personales. Uno, sí, hay un sector de la derecha chilena que es tremendamente frente al cambio, muy bien. Pero yo creo que una de las cosas positivas que ha pasado en el último tiempo es que hay otros sectores, especialmente entre los menores de 30 años, aquellos quizás con los que ustedes conversan en los patios, aquellos que ustedes discuten en otras asambleas, que sí están manifestando una posición algo distinta, algo diferente. Son menos rehenes o menos cautivos de los temores de sus padres o de sus abuelos. Uno sigue discrepando con ellos, pero ahí hay algo que uno no puede dejar de ver. Y en ese sentido la tarea política es dialéctica, es lucha, es tensión, es movilización, pero también es conversación, también es diálogo, también es persuasión, y también es acuerdo. Estos son tiempos complicados para que venga una persona de mi edad a hablarle a ustedes de los acuerdos. Pero yo les quiero decir, yo soy un absoluto convencido de que entre las cosas que han hecho progresar Chile en el tiempo han sido los momentos en que hemos sido capaces de llegar a concordia. Para reemplazar la palabra acuerdo, que puede tener mal marketing, le pongo concordia. En que en vez de decidir pasar unos la máquina a nosotros, llegamos a un acuerdo importante. Eso pasó en el siglo XIX un par de veces. Por ejemplo, cuando hicimos un cambio de la ley electoral en 1874, y permitieron que las minorías pudieran empezar. Con 1925, cuando se separaron la Iglesia y el Estado. Eso se puede hacer de muchas maneras. Uno puede estar convencido que era obviamente necesario separar la Iglesia del Estado. Era un imperativo, era una necesidad. Pero se puede hacer derrotando en toda la línea al otro sector o buscando una fórmula que nos permita seguir trabajando como comunidad. O en 1941 estuvimos a punto de pasar un poco a alimentar las filas de tantas sociedades sudamericanas que resuelven sus problemas en los montes, en los cerros, a balazos. Llegó un punto, la violencia en las elecciones, que la oposición al presidente Pedro Aguirre Cerda dijo: no vamos a ir a las elecciones, no vamos a seguir participando en las elecciones porque no hay garantía. El día de las elecciones nos tiran piedras, nos disparan, no nos dejan poder participar, nos vamos. El presidente Pedro Aguirre Cerda tuvo la visión de buscar un acuerdo. Entonces, a mí por lo menos me parece que la búsqueda de un gran acuerdo es un elemento súper importante en la construcción de una nueva constitución. ¿Cómo se hace para descartar la posibilidad de cambio constitucional? Si tenemos hoy día una constitución que está rigiendo. Hoy día hay una constitución que rige. Y genuinamente decirles mi opinión francamente. Yo no creo que sea la constitución de Pinochet. No siento que sea la constitución de Pinochet. Yo conocí la constitución. Yo viví bajo la constitución. Esta no es la constitución de Pinochet. Estoy abierto a que me diga que sí lo es, por supuesto. Pero déjenme decirles con toda transparencia que yo no lo siento. Las cuestiones esenciales, fundamentales, que estaban en esa constitución, era la exclusión ideológica
completo del país que no tenía derecho a participar en la política, el artículo 8. No era un detalle académico, era la expresión de una mirada intolerante, sectaria. La tutela de los militares sobre la vida política. El derecho de los militares a decidir. Eso lo estoy hablando, no es una cosa del siglo XIII o el XV. Pasó antes ayer en Tailandia. Eso es algo que pasa en el mundo. Los militares son llamados para arbitrar los conflictos, intervienen y deciden por los civiles. Esa constitución consagraba eso. Y muchas otras cosas. Entonces, esta constitución para mí tiene componentes muy delicados. Y por eso creo que eso hay que cambiar. Pero no es la constitución de Pinochet, por mi opinión. Y esa constitución ha permitido durante los últimos 25 años 5 transiciones de gobierno. Ha permitido que nosotros discutamos distintos temas legales, discutamos una reforma tributaria. Y en ese sentido, a mí no me convence la idea de que para avanzar a un estado superior, nosotros decidamos saltarnos la regla que esta constitución contempla para su reforma. Esa constitución tiene una serie de artículos que dicen cómo se reforma. Y en lo esencial, para reformar lo más importante, se necesitan 2/3 de los diputados y los senadores. Es alto. Es alto. Mucho. Una posibilidad frente a eso es decir, ¿sabe qué más? Yo me resisto, me rebelo ante eso. Y no estoy dispuesto a aceptarlo como un obstáculo en el camino. Yo por lo menos, con toda la claridad con que puedo hablar, digamos, ustedes no vinieron a que dijera solo lo que querían escuchar, les puedo decir, yo no estoy con ninguna estrategia de viabilidad que signifique saltarnos esa regla. Esa regla es la regla por la que hemos hecho la discusión política y la lucha política en los últimos 20 años. Yo una y otra vez he pedido a los otros participantes de la lucha política que cumplan esa regla, cuando había que meter preso con el Corchera, cuando tenían que aceptar la derrota en una elección reñida. Yo no estoy dispuesto a darme permiso para saltármelas. Supongo que si tuviera con otro diagnóstico, que si yo tuviera el diagnóstico de que estamos en 1810 o estamos en una situación de intolerable tiranía, yo no manifestaría ningún tipo de especial deferencia por una norma constitucional que fuera un obstáculo. Pero yo les dije al principio cuál era mi diagnóstico. Entonces, invitar a la gente, invitar a la comunidad a un esfuerzo político que de alguna manera contemple como uno de los pasos el saltarnos esa regla, el saltarnos al Congreso, hasta el Congreso que vamos a elegir, en una elección que tuvo harta abstención, no más abstención de la que hubo en la elección de la fecha y que se lo elegía a Luis Sepúlveda y nadie cuestiona su legitimidad. Yo por lo menos no estoy dispuesto a que ni desde la derecha ni desde la izquierda me vengan a decir qué es lo que representa el 62% que no vota. O sea, no acepto cuando alguien de derecha dice Michelle Bachelet no puede hacer una reforma tributaria porque ella le dio el 25%. Claro, hacen el cálculo, ¿no es cierto?, de calcular los que votaron y imputan todo el resto como opositores de los cambios. Pero tampoco puedo aceptar que alguien me diga que todos los que no votaron están por hacer algo distinto. Me parece que hay que contar los que votaron. Así como en la FEX, como en la FEU, hay que contar los que votaron. Entonces, cerrando ya este desordenado enredo. Mi idea en este momento constitucional es avanzar en lo inmediato, rápido, a un esfuerzo por que el Congreso Nacional se limpie de un conjunto de factores institucionales que lo dañan y lo lastran. El sistema electoral, para comenzar, la subrepresentación de las mujeres, y estoy trabajando intensamente en reformar el sistema electoral. En una segunda etapa, yo sería partidario que la presidenta Bachelet vaya al Congreso y proponga un sistema de cambio constitucional participativo. Y que proponga al Congreso Nacional un sistema en que elijamos una asamblea. Una asamblea que pueda ser una asamblea que tenga los votos para ser aprobada. O sea, una asamblea probablemente no para elegir asambleístas en 3 meses más, porque eso no lo va a aceptar 2/3 del Congreso Nacional, que apenas ya no ha tenido elecciones, en 2 meses más o 3 meses más. ¿Y qué pasa si la derecha dice que no? ¿Qué pasa si la derecha se opone? Si usa su veto a su 40% la derecha no va a un 1%. Alguien puede pensar esto en su mente, alguien puede pensar que la derecha tiene un grupo de gente equivocada. La derecha es el 49% que votó Joaquín Lavín, es la gente que hace Piñera. Es una parte de este país. Hacer política constitucional, hacer futuro de Chile, como si no existieran
como si no fueran parte del paisaje. Me parece increíble. Si ellos se oponen, si vamos a suponer, tenemos que volver a pensar en una nueva manera de convencer, de persuadir. Yo tengo algunas discrepancias con Fernando, pero creo que lo que corresponde ahora es que él evidentemente diga su punto y después, si es que hay espacio, yo pueda explicar o contestarle a usted. Está pasando una lista, creo, donde si es que desean decir más cosas en el house o actividades, su nombre, carrera y medio. No podría hablar de contigo, pero pido el grupo para atrás. Estaba pensando si es la diferencia de lo que he dicho o no. Pero yo creo que hay diferencia. Yo no quiero abogar por nada todavía. A mí, primero, me interesa entender nuestra situación constitucional, entender las características generales y qué significa una cosa u otra. Una manera de proceder desde el día u otra. Después de entender, uno tendrá que tomar decisiones sobre qué es la posición que uno quiere apoyar. Pero yo creo que hay un momento de entender que es importante. Y es importante, claro, siempre es importante entender la situación en la cual se encuentra, pero yo creo que tenemos experiencia. Es decir, la última reforma constitucional importante, la de 2005, fue mal entendida en su significación prácticamente por todos. Entonces, Ricardo Lagos, cuando la presentó, cuando promulgó la ley de 2050, dijo, este es un día importante para el país porque hoy Chile tiene una constitución democrática, un piso institucional compartido, una constitución que ya no nos divide sino que es de todos. Y entonces pretendió que era una nueva constitución. Y la pretensión de que era una nueva constitución fue rechazada por la ley. Bueno, entre otros, muchos otros, el entonces senador Andrés Chávez decía, esta no es una nueva constitución, porque para que fuera una nueva constitución, tendría que tratarse de un proceso constituyente originario, de un proceso de reforma. Pregunten ustedes, ¿cómo se ven estas dos posiciones desde el día? ¿Quiénes son los que dicen la Constitución de 1980 ya no es la Constitución de 1980? Ya no vivimos con la Constitución de 1980. Son los que en general defienden la conveniencia de vivir, mantenernos bajo esta Constitución. Aquí se intenta decir eso, pero que no es la Constitución, que después podremos discutirlo sobre las diferencias que tenemos. Pero en general, no estoy pensando en lo que él dijo ahora mismo. Estoy pensando en general en el discurso, en la discusión pública. ¿Quiénes son los que dicen ya no es la Constitución de 1980? Son fundamentalmente los que dicen. Por eso no es necesaria la Constitución política, no es la Constitución de la Estado. ¿Quiénes son los que dicen en 2005 hubo una reforma constitucional que no fue una nueva Constitución y seguimos viviendo bajo la Constitución de 1980 mientras no tengamos un proceso originario, constituyente originario? Bueno, son los que son partidarios de una nueva Constitución, una nueva Constitución. Entonces uno mira desde ahora y las posiciones de todos estaban mal. Estaban todos cruzados. Y cuando hay un error de diagnóstico tan notorio, entonces vale la pena, antes de proponer, apoyar o abogar por una u otra salida o una u otro curso de acción en un momento actual, vale la pena detenerse a tratar de entender. ¿Qué es lo que uno tendría que decir respecto al 2005? Yo estoy convencido de que la reforma del 2005, yo supongo que a estas alturas ya nadie puede decir lo contrario. No es que no pueda en el sentido de que sea imposible, ¿no? Yo creo que hoy día está claro que la reforma del 2005 no fue una constitución. No se explica por qué. Ya en la campaña presidencial del 2009 todos los candidatos abogaban por una nueva constitución, 4 años después de esa supuesta nueva constitución. Y en la elección presidencial siguiente, el tema de la nueva constitución fue un tema central en todas las candidaturas, luego menos la de la ley. Entonces hay, por decirlo del modo más genérico posible, sin que prejuzgue nada todavía, hay
considerable de malestar constitucional en Chile. Y entonces, ¿por qué no fue una constitución, una nueva constitución dada en 2005? Bueno, hay dos maneras de observar, dos maneras de explicar. Una, fue, y sería la respuesta, por así decirlo, jurídica. No fue una nueva constitución porque se dio mediante los procesos ordinarios de reforma constitucional vigentes en 2005. Pero es una respuesta demasiado formal, que mira solo a la forma. Ahora, yo creo que no es solo formal. Creo que hay una conexión obvia entre forma y sustancia. Porque si uno pregunta qué consecuencias tuvo el hecho de que esa reforma se hiciera a través de un procedimiento, y recuerden que estoy hablando de seguridad, que estoy todavía abogando por nada. Yo supongo que lo que viene ahora es algo en que uno estarían de acuerdo quienes son partidarios o no de una u otra vía que está ahora. Una de las razones más importantes, por no decir la razón, por la cual la reforma del 2005 no cambió cuestiones fundamentales que hoy día son importantes, como el sistema americano, etc., es que solo pudo convertirse en reforma constitucional aquello que recibía los votos de 3/5 o 2/3 de los senadores y diputados. Y claro, como nuestro problema es que tenemos un orden constitucional que es sistemáticamente tramposo. Entonces, no tiene ningún interés para construirnos un voto para eliminar esas trampas. Claro, si uno lo mira, ¿cuáles fueron las trampas que sí se eliminaron? ¿Cuáles fueron las cosas que sí se eliminaron? Bueno, cosas como los senadores designados. Eso fue eliminado en el 2005. ¿Por qué no fue eliminado antes? ¿Por qué hubo que esperar hasta el 2005 para que se eliminaran los senadores designados? Bueno, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Porque para el 2005 los senadores designados ya no cumplían la función que se suponía que tenían que cumplir. La función que los senadores designados cumplieron durante los 90 era asegurar que con independencia de lo que ocurriera en las elecciones, la concertación no iba a tener mayoría en ambas cámaras para que una ley ordinaria sin tener acuerdo con la. Pero claro, para el 2005 los senadores designados estaban más o menos neteados. Y entonces ya desde el punto de vista de lograr su finalidad de trampa constitucional, ya no se logró. Y entonces fue eliminado. Tampoco afectaba a lo que importaba en el contexto del 2005 el hecho de que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no pudieran ser removidos por el presidente de la República. Y entonces eso se cambió. Ojo, con esto no estoy diciendo que estas reformas no fueron importantes y no fueron necesarias hacer. Lo que estoy diciendo es que estas reformas no afectaron el núcleo del problema constitucional. Y yo supongo que esas reformas no afectaron el núcleo del problema constitucional, digamos, debería ser hoy día aceptado por el hecho de que 4 años después ya todo el mundo está hablando de nueva constitución, salvo mía. Y en la elección siguiente seguimos hablando de nueva constitución. ¿Y por qué? Y si uno pregunta, ¿por qué no afectaron las trampas que estaban vigentes? ¿Y por qué sí afectaron las trampas que ya no estaban vigentes? La respuesta es porque solo pudo convertirse en reforma constitucional lo que tenía el respaldo de la elección de los senadores y diputados. Entonces hay una conexión entre forma y sustancia. ¿Cuál es la situación hoy día? El problema es que todavía vivimos bajo una constitución. Yo no tengo problema en no darle nombres, no sé si está de Pinochet o no, pero es una constitución cuyo sentido fundamental es neutralizar la potencialidad transformadora de la acción política, que por lo demás fue finalidad declarada de quienes escribieron la constitución. Yo con esto no estoy imputando ninguna finalidad altera o odiosa. Eso es lo que ellos mismos dijeron. Se trata de tener un orden constitucional dicho por el fundador de la UDI. Se trata de tener un orden constitucional tal que si llegan a gobernar nuestros adversarios no hagan algo tan distinto, no puedan hacer algo tan distinto de lo que nosotros mismos hagamos. Esa fue la finalidad. Y en ese sentido, nosotros todavía vivimos bajo un orden constitucional que tiene esa finalidad, que tiene entonces intervenida la representación democrática a través de un sistema electoral que es enteramente inaceptable. Y la pregunta interesante acerca de su nominal es cómo ha durado 25 años. A través de un régimen de aprobación de las leyes y de las reformas constitucionales que es completamente sui generis. Y con un tribunal constitucional que tiene una competencia que hace imposible que el problema se solucione por sí mismo.
Y esta última cuestión puede parecer una cuestión demasiado técnica, ¿no? Pareciera como si uno estuviera hablando sobre la oposición democrática del Tribunal Constitucional, no sé cuántos países de derecho, entiendo que no todos. Así que, pero fíjense ustedes lo que... No quiero decir porque a los estudiantes de derecho supongo que estarán más conscientes de algunas de estas discusiones que otros, pero no es una discusión para estar en derecho. Fíjense ustedes, si uno pregunta cómo se dan las constituciones, ¿quién muestra como se dice hoy día, la experiencia y la evidencia empírica? Bueno, las constituciones se dan de cualquier manera. Se puede dar una constitución con el país intervenido y partido en cuatro y ocupado por fuerzas enemigas, como en 1849 en Alemania, o a través de un plebiscito bastante trucho, como en 1925 en Chile, o a través de algo parecido a la Asamblea Constituyente, como en 48 en España, a través de una convención de blancos, ricos, dueños de esclavos que se extralimitan en su mandato, como en el siglo XVIII en Estados Unidos, en fin, de cualquier manera. Pero ¿qué pasa con esta constitución? Esta constitución se diferencia de otras en que no puede, a través de la acción política, ser purgada de su heteronomía inicial. Porque si uno compara la constitución de 1925 con la de 1980, ¿por qué la constitución de 1925 es una constitución que puede ser reconocida como una, que terminó siendo reconocida como una constitución democrática, como la constitución de 1980 no lo es, o es menos? Entonces, de la reforma de la Constitución de 1925 se dieron 10 leyes de reforma en casi 50 años. La Constitución de 1980 llega ya como 30 y algo, 30, depende del día en que lo cuente, ¿no? 34, 35 leyes de reforma en el 25 años. La Constitución de 1925 se modificaba con la mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. Cualquier parte de ella. Eso nos sirve para evitar la ley orgánica constitucional. La Constitución de 1980 se modifica con 3 quintos o 2 tercios de los senadores y diputados. Luego ustedes, 3 quintos o 2 tercios y 35 leyes en 20 años, 25 años. Y por otro lado, mayoría absoluta y 10 leyes en casi 50 años. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que podemos decir acerca del distinto sentido de la Constitución en 1925 o de la práctica constitucional de la Constitución de 1925 a la que dio origen y la de 1980? En general yo diría lo siguiente: el modo normal de legitimación de una constitución no es la legitimidad original. Es decir, si uno mira, normalmente las constituciones no tienen un origen particularmente digno, democráticamente. Claro, por supuesto que es mejor que lo tenga, pero como constatación de hecho, el modo normal de origen de una constitución es más bien alguna imposición. Pero no todas las imposiciones son iguales. La imposición de 1925, y por imposición solo quiero decir un procedimiento de creación constitucional que no fue particularmente regular o democráticamente ejemplar. No quiero decir nada más con imposición, solo eso. Pero dio origen a una práctica constitucional que pudo progresivamente ir apropiándose de la Constitución, porque la Constitución de 1925, aunque hay muchas objeciones que hacerle, sobre todo su texto original, estaba purgada de una. Por alguna razón que es interesante discutir, pero no me interesa ahora discutir. Estaba purgada de alguna dimensión que la cual no está purgada, que afecta a la Constitución de 1980. La Constitución de 1980 fue la imposición de la derecha sobre el resto del país para evitar que las ideas para evitar que el modelo de derecha pudiera ser cambiado. Entonces es una constitución esencialmente unilateral. Claro, eso ha ido cambiando en algunas dimensiones, evidentemente. En 1989 se eliminó el artículo 8, que prohibía las cuestiones marxistas. En 2005 se eliminó los senadores designados y se cambió la naturaleza del Consejo de Seguridad Nacional, etc. Ha cambiado, pero sigue manteniendo esta idea. Es una imposición unilateral de la derecha. Y esa dimensión es la que no tenía la Constitución de 1925. Y por eso, bajo la Constitución de 1925, fue posible que la práctica política fuera purgando los vicios originales. De modo tal que cuando uno miraba al final del sistema constitucional que la Constitución de 1925, al cual la Constitución de 1925 dio origen, hacia el final ya la ilegitimidad del plebiscito del año 25 era más bien liberal. No estoy diciendo que no había un problema y que no había discusión constitucional, etc. Por supuesto que había, pero era distinta. La Constitución no era vista como una imposición de
Porque ya se está discutiendo un proyecto de reforma al sistema binominal, y hasta donde parece ser las cosas va a ser aprobado, en el cual 7 circunscripciones senadores van a seguir siendo binominales. Claro, si la lógica del sistema del proyecto de reforma es que el sistema binominal provee de una mala representación, yo creo que eso no pasa. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que un tercio del Senado siga elegido con el sistema binominal? Claro, desde el punto de vista de la distribución, etcétera, va a permitir mayor proporcionalidad, porque es un paso. Pero el precio de una reforma a través de los procedimientos ordinarios es que va a seguir habiendo las 7 circunscripciones senatoriales. Ya, quiero terminar con una idea. Cuando en la discusión posterior, bueno, en la discusión durante el año pasado, yo solía toparme como jurista de derecha en la Constitución, no es verdad que la Constitución sea unilateral, ¿no? Que la Constitución en principio permite realizar una u otras opciones políticas, porque en realidad las cosas que la Constitución prescribe son solamente las cuestiones más fundamentales. Yo creo que eso lo vamos a ver, creo que sí. Vamos a ver, vamos a escuchar el alegato de que tributar por rentas atribuidas es inconstitucional. Vamos a escuchar el alegato de que acabar con el financiamiento compartido es incompatible con el libertad de ciencia. Vamos a escuchar el alegato de que acabar con la educación política con fines de lucro es contrario a la libertad de enseñanza. Vamos después, supongo yo, si algo de esto se pretende hacer, vamos a escuchar el alegato de que prohibir a un empleador contratar trabajadores en huelga durante la huelga es contrario al derecho inicial. Entonces, como yo estoy tratando de entenderlo, mi comprensión, lo que yo diría que va a pasar es, dado que la reforma, la Constitución por la cual viene, es una imposición unilateral de la derecha, esa Constitución está pensada para que el programa de la Presidenta de la Nación, en la medida en que es interpretado, porque otras cosas siempre pueden ser interpretadas de una manera u otra, en la medida en que ese programa es interpretado como un programa transformador y no de administración, es imposible con esta Constitución. Entonces, en algún momento, esto va a plantearse. Y en ese momento, el gobierno va a tener que decidir si darle a su programa una interpretación no transformadora de modificaciones, de reformas parciales, de modo tal que el gobierno va a terminar siendo el sexto gobierno de la concentración. O darle, o mantener su lealtad al programa en su sentido transformador. Y en ese momento se va a plantear el problema de la nueva constitución. Y la nueva constitución no es una cuestión normativa. La demanda de una nueva constitución no es una cuestión normativa, de que sea justo que haya nueva constitución. Una constitución que no es una imposición unilateral de la derecha sobre el resto, es una necesidad de estabilidad política. Y eso se va a ver en los próximos años. Que conversemos un poco, quizás haber un espacio para que puedan preguntas o no, tengo muchas ganas de comentar algunas cosas, pero hagamos el ejercicio mejor de ustedes pregunten y después voy tratando de... Así que... Tengo una pregunta. Bueno, parece que por los dos lados, una de las decisiones como ya está aceptada por los dos lados. El problema es que ya, estas sesiones como de Asamblea Constituyente, mi pregunta es que, por ejemplo, para Fernando Atia, la Constitución, pienso yo, ¿por qué es preferible una Asamblea Constituyente al Congreso? Porque usted dice que, por ejemplo, el otro profesor decía que deberíamos traer a gente que fuera elegida, porque obviamente en una Asamblea Constituyente no vamos a estar los 16 o 17 millones de chilenos en una Asamblea. Entonces, si se va a elegir también a gente, posiblemente por cuota o algo así para que sea representativo, ¿por qué no mejor pasar al Congreso?
o darle esa responsabilidad al Congreso, considerando todos los gastos que es mantener una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente es cara en el tiempo, porque no es solo un año, sino que mucho tiempo, al menos por ejemplo en el caso de la Columbia Británica se demoró, que es una localidad, se demoró casi 2 años, 3 años en hacerlo. Tuve que pagar sueldo y entonces esa es mi pregunta, ¿por qué es preferible una asamblea constituyente a quitarle esa responsabilidad al Congreso? Sí, como yo estaba hablando, la constitución se puede hacer de cualquier manera. O sea, un dictador puede convocar un dictador y cuidar la constitución. Así que, ¿por qué una asamblea constituyente? ¿Por qué lo congresos? En algún sentido, lo que tiene éxito tiene éxito. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de mecanismo es apto para solucionar un problema? La cuestión es que plantear al revés. No es plantear primero la asamblea constituyente una exigencia ineludible de compañeros y por consiguiente tiene que ser más importante que cualquier otra cosa. La cuestión es al revés. ¿Cuál es el problema? Y de ahí preguntarse cuáles son los mecanismos que es razonable pensar que nos van a solucionar el problema. Mi impresión, y en esto puedo estar equivocado como cualquier otra cosa que digo, pero aquí es simplemente sentido común. Si uno arma una comisión bicameral de que estén representados todos los partidos de acuerdo a sus cuotas binominales en el Congreso y busca que lleguen a un acuerdo sobre un texto que va a ser votado por 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, bueno, mi predicción es que probablemente se van a lograr muchas cosas interesantes en esto. O sea, si yo fuera de derecha, me diría, bueno, pónganle asamblea, pónganle Estado Social y Democrático de Derecho, pongan Estado Social, pongan reconocimiento del pueblo indígena, pongan todas las declaraciones abstractas que ustedes quieran, pero no cambien las reglas que estructuran y limitan los modos de ejercicio del poder. Entonces va a pasar lo mismo que en 2005. Se van a hacer un montón de reformas extraordinariamente importantes e interesantes que van a tener lo máximo a todos los profesores de Derecho Constitucional, pero las reglas que realmente determinan la distribución del poder político, esas no van a hacer. Entonces, si el problema está en esas reglas, una reforma a través del Congreso simplemente no sirve, como yo no estoy abogando todavía por nada, no sirve. Entonces ahí uno tendrá que preguntarse qué tipo de solución podría tener. Una pregunta para los profesores, hay como cierto consenso, sobre todo en el estado de la discusión ahora respecto a la reforma constitucional, de que sobre todo la regla de distribución de poderes, o también los candados que se llaman, como le ha dicho el presidente, hay como cierto consenso que ahí está como un núcleo de cierta reforma que se tiene que hacer. Sin embargo, ahora como que se ha evolucionado un poco, y de hecho usted, profesor Adria, lo dejó ver un poco al final de su posición, que en el fondo en verdad ahí no está el problema. O sea que si bien ese es como el candado, lo que se quiere cambiar, o donde podría haber una crisis, es más profundo. Entonces, mi pregunta es si que se considera que en verdad hay una crisis para hacer una nueva constitución respecto a las bases de la institucionalidad, o sea, si queremos cambiar el artículo primero, el tercero, ¿por qué quizás sí significa hacer una asamblea mucho más grande y un proceso mucho más participativo? Porque al parecer, incluso hay mucha gente de la iglesia que ya está de acuerdo en cambiar el binominal, cambiar el canto funcional, cambiar ese tipo de candado. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde, al fondo, qué es lo que se quiere ir con una nueva constitución si es que se tiene que cambiar la base de la institución? Ah, sí, sí, sí. Ah, ya lo pusieron para acá. No, Ya. Mira, para responder lo que tú decías, pero quiero hacer un comentario más general. La historia de los movimientos democratizadores, progresistas, reformistas, toman la opinión que quieran. Y probablemente la autocomprensión del NAO es que ustedes son precisamente eso, es que tú estás muchas veces, o casi siempre por definición, trabajando con reglas que otros pusieron. Eso es lo que explica justamente el discurso. Normalmente reglas que puso una minoría poderosa. Normalmente reglas que esa minoría puso para defender su posición, no en las caras. O sea, eso no puede ser visto como una cosa única en la historia de la humanidad. Miren qué raro en Chile una fuerza mayoritaria socialmente y ciudadana se encuentra con un conjunto de reglas que fueron impuestas unilateralmente por una minoría.
yo diría que esa es la historia del siglo XX en todas partes. Esa es la historia del tránsito de sociedades feudales, autoritarias, aristocráticas, a sociedades democráticas. Esa es la historia de implementar todos los movimientos socialdemócratas, todos, con sistemas electorales mucho más justos que el sistema binominal. En Prusia tenían un sistema que se llamaba los 3/3, en que el 2% tenía más plata, tenía 1/3 de los votos por definición. Y podríamos hacer una lista larga de los sistemas justos. Entonces, yo conocí a Jaime Guzmán, que era un hombre muy inteligente, pero yo no le daría el mérito impresionante de haber inventado una cosa única en toda la humanidad. Una especie como de máquina perfecta contra la cual se van a estrellar indefectiblemente todos los esfuerzos de la política. Yo creo que eso es un error de análisis serio. Es exagerar el carácter único de un conjunto de diseños que efectivamente son enclaves. Eso fue dicho desde el día 1, el año 78, antes que se aprobara la Constitución. El grupo 24 dijo que esta Constitución tiene una serie de enclaves autoritarios. Le va a impedir a la ciudadanía expresarse, va a dejar fuera un parte importante del país. Había una larga marcha. Yo no puedo compartir la idea de que ha sido estéril y que la derecha ha ido desprendiéndose de los enclaves cuando ya no eran útiles, pero de una manera, digámoslo así, libre de presión. ¿Cuál es la razón por la cual en un momento dado los designados ya no eran útiles para la derecha? ¿No es acaso porque las fuerzas democráticas de este país no habían ganado una y otra vez las elecciones y habían sido capaces de estar en condiciones de nombrar ellos a los senadores? ¿Cuál es la razón por la cual se logra el año 89 derogar el artículo 8? Porque el año anterior las fuerzas democráticas del país habían ganado el plebiscito. Y fíjense, cuando estábamos haciendo la campaña del plebiscito, había amigos míos que me decían: Pato, esto es inútil. Dije: Pinochet hizo una máquina perfecta. ¿Tú crees que va a dejarse derrotar en el plebiscito? ¿Tú crees que son tan giles que una vez que se cuentan los votos y gane el no, se van a ir los militares? Tú eres muy ingenuo. ¿No te das cuenta que esto es una máquina perfecta? La política va a ser estéril. La política no fue estéril el 5 de octubre. Y porque se ganó con el esfuerzo de la gente, no por la genialidad de un intelectual, de un iluminado, la gente común y corriente, la unidad política. La unidad no piensan distinto, los que son más moderados, los que son más radicales, los que son más radicales, sumar esas fuerzas. Entonces, cada uno de estos logros no ha sido una concesión graciosa. Y no hay que banalizarlo ni trivializarlo. El sistema electoral que se está proponiendo, Fernando, es un sistema electoral proporcional de verdad. En la Cámara de Diputados, cualquier persona que vote a cualquier parte del mundo te va a decir que un sistema que tiene 3/8 es proporcional perfecto. Y en el Senado, es cierto, van a haber 7 circunscripciones que eligen 2 senadores. En la Cámara de Diputados 73 habían 4 distritos de la Cámara que eran binominales. Entonces yo creo que trivializar con una cosa al pasar, sí, bueno, y parece que se va a reformar el sistema electoral, es negar que va a ser el resultado de un esfuerzo inmenso de haber sumado en la misma coalición desde sectores de centro con la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista. Haber hecho un esfuerzo inmenso el año pasado para doblar en 12 lugares en 12 distritos del país. Esos son esfuerzos de la política, no fueron cosas que cayeron del cielo. Se va a cambiar el sistema electoral gracias a la acción política. Yo no me descorazonaría de las posibilidades tremendas que tiene la acción política democrática. Y ahí unía la frase que siempre les ponía al alumno de Max Weber respecto a lo difícil, lo dura y la pena que puede ser la acción política cuando tú estás tratando de hacer cambios, porque por Dios que el status quo es tan resistente al cambio. Claro que a veces da rabia y a veces dan ganas de quemar. No se va a poder. Y empezamos entonces a buscar otra vuelta, que no sea la vuelta a la acción política, la vuelta de sumarnos mayoría, de sumarnos. Si después de 25 años no hubiéramos sacado nada, yo diría con toda la razón, nos derrotó la máquina perfecta. Busquemos reforma. Vamos a traer algún intelectual que nos diga cuál es la reforma. Pero yo por lo menos tengo la convicción de que cada una de las cosas que hemos arrancado de esta Constitución, que era la de Pinochet, Fernando no quiso decir si era o no la de Pinochet, yo le digo, esta no es la Constitución, tiene tantos problemas que sugiere hacer un cambio. Y me gustaría que en alguna pregunta después pudiéramos hablar de cuál creo yo que es el problema principal. Creo yo que es el problema principal de la Constitución. ¿Por qué tenemos el problema de legitimidad en algunas instituciones más que en otras? Pero mi punto es
La razón por la cual, Fernando, en 2005 se puede hacer ese cambio, en el 89 se puede hacer ese cambio, no fue porque la derecha entregó una ficha que ya no servía y por lo tanto somos los giles a celebrar. Tenemos razón de celebrar porque nosotros ganamos la ficha. ¿Alguien más quiere país a la palabra al tiro? Yo, cuando yo hablo, yo califico lo que yo digo y Álvaro Elizalde. enfrento a lo que yo digo, se entiende como si no hubiera calificado nada. Yo nunca, de hecho nunca he dicho que la reforma del 2005 no fue importante. Hay gente que opina que fue solo cosmética. Yo no creo que haya sido solo cosmética, pero la cuestión no es binaria. No es solo cosmética o solucionadora del problema constitucional. No, hay cuestiones intermedias. Fue importante, pero hay algo que no hizo. No solucionó el problema constitucional. El problema constitucional es la especial unilateralidad de la Constitución de 1980. Esa es una segunda característica que yo no estoy diciendo, por supuesto, que el mundo sea perfecto y justo salvo en Chile. De hecho, de hecho, la Constitución de 1925 también era una Constitución que tuvo origen en la revolución. Pero eso no debería llevarlo a uno a decir porque hay injusticia en el mundo. Todas las injusticias son iguales. Porque hay regímenes constitucionales que son resultado de procesos irregulares. Todas las irregularidades son iguales. Yo creo que en 80 hubo algo especial, algo que no había habido en 1925. Lo cual no es decir que 1925 había sido una constitución perfecta, ya lo dije. Lo especial que tenía la constitución de 1980 era esta unilateralidad del derecho, declarada por sus autores. ¿Es una máquina perfecta? Bueno, yo tampoco nunca he dicho que es una máquina perfecta. De hecho, algunas de sus trampas se fueron quemando. Y si uno lo proyecta al futuro, lo probable es que en definitiva todas las trampas terminen quemando. Sí, sí. La pregunta no es esa. Entonces, claro, si uno espera las suficientes décadas, se va a terminar solucionando. Yo creo. De hecho, digamos, el avance democrático, por supuesto, la historia muestra que ha sido capaz de recuperarse de cuestiones mucho más dramáticas que la Constitución de 1980. Pero yo diría, bien, llegar a los últimos 25 años y decir que este régimen constitucional no ha pasado la cuenta para nada. Este régimen constitucional no forzó a la concertación a conducir sus gobiernos de modo tal que tenía su legitimidad, que es extraordinariamente, digámoslo caritativamente, cuestionada. No estamos hablando de un régimen institucional que hoy día tenga niveles de legitimidad particularmente altos. Es decir, las cosas no son claras. En esto Margaret Thatcher tenía razón. Vaya por saber. Uno puede vivir bajo una institucionalidad neutralizadora como la de 1980. Uno puede ir eliminando progresivamente esa neutralización. La cuestión es que eso nosotros estamos viviendo el resultado. Por eso yo les decía que yo creo que es razonable pensar que va a pasar. Esta Constitución va a forzar a este gobierno, en la medida en que no se enfrente el problema constitucional, va a forzar a este gobierno a darle a su programa transformador una lectura no transformadora. Ahora, cosa que puede pasar, sí puede pasar. ¿Sería dramático? Bueno, no, salvo que digamos, la legitimidad que tendría el sistema político después de una vuelta más de este tipo sería todavía más mermada. Entonces, ¿qué es eso políticamente necesario? Podemos simplemente quedarnos esperando o actuando bajo esta regla hasta que se solucione la cosa. Yo creo que eso es insensato. Yo no creo que las reformas sean de todas y cada una de las cuestiones. Yo no tengo ningún problema, salvo que es un poco ridículo decir que las personas nacen libres iguales en dignidad de derechos, que se eligió personas y no hombres y mujeres, ¿no? Personas, o sea, las personas jurídicas, la sociedad, la población, las condiciones no son iguales. Es ridículo, pero yo no creo que haya un problema en el derecho, el primero del artículo. En fin, yo no creo que haya problemas ahí. Y aquí hay otra cosa que es importante. Yo creo que es un error, pero es un error al cual esta manera de tratar el problema constitucional lleva con una fuerza que es bastante difícil de resistir. Es un error que la legitimidad de la Constitución se juega en el de la Constitución importa por la manera en que configura el proceso político. Lo que realmente importa acerca de la Constitución no es que la Constitución diga que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Por supuesto que importa eso.
Pero lo que realmente importa es que el sistema educacional se organice como corresponde a un Estado social y educativo de derecho, el sistema de salud, el sistema de pensiones, eso es lo que importa. Y eso depende de cómo está configurado constitucionalmente el ejercicio del poder político. Nuestro problema no está en las declaraciones de Carlos Dinero o en los derechos. Si yo lo escribiría distinto, pero no creo que haya varios problemas. Nuestro problema está en la manera en que la Constitución configura el ejercicio del poder político. Yo quiero recoger el guante que dijo el profesor Zapata de entrar de lleno respecto a lo que hay que cambiar. Yo creo que Nicolás apuntaba más o menos a eso. Entonces yo creo que claramente el contrato social que hoy día existe está obsoleto, venció hace mucho rato. Y en ese sentido yo creo que lo que hay que pensar es que hoy día la Constitución lo que establece es un Estado que parece que no garantiza nada a nadie, no se están garantizando los derechos fundamentales. Parece que tenemos una Constitución que permite que hoy día el centralismo del país esté establecido. Hoy día tenemos una sociedad donde tenemos una desigualdad desbordante. Tenemos hoy día, todo el mundo sabe la crisis, por ejemplo, que tiene la municipalidad hace muchos años y nadie lo ataca, nadie propone nada. De hecho, en la última elección ningún candidato planteó algo respecto a las municipalidades. Tenemos un parlamento donde resulta que el presidente de la República es quien guía la agenda legislativa. Entonces, si nosotros analizáramos muchas aristas, hay muchos cambios que hay que hacer en la Constitución. Entonces, a mí me parecería que sería interesante que ustedes pudieran resumir brevemente cómo tenemos que pensar el nuevo Estado, cuáles son, parece, esos derechos que la ciudadanía está descontenta y parece que el Estado no está garantizando y que serían fundamentales que se garantizaran de otra forma porque hoy día no están siendo garantizados tal cual está. ¿Cuáles serían los cambios en la institucionalidad política y la institucionalidad administrativa que apuntaran a cambios trascendentales? Y por último, un comentario que yo creo que daría lo mismo que nosotros dijéramos una asamblea constituyente bajo todos los mecanismos democráticos que fueron aprobados por todos los sectores políticos. Si resulta que esa asamblea constituyente va a ir a redactar una constitución que va a mantener los privilegios los mismos de siempre y va a mantener hoy día al Estado bajo los mismos preceptos que hoy día están establecidos y que nos tienen en la situación actual. Por lo tanto, yo creo que la legitimidad de esa constitución va a estar en lo que diga de definitiva, no tanto en su origen. Entonces me lo invito a que pudieran presentarnos más o menos los puntos importantes y trascendentales que ustedes creen que son fundamentales a cambiar en una modificación a la actual constitución. ¿Cómo puede dividir tiempo esa respuesta? Como que sentado para inspirar. A mí que esto... Yo creo que si las razones por las cuales tenemos un problema constitucional son porque para importantes sectores del país las instituciones representativas, parlamentos y partidos políticos especialmente son vistas como distantes. Eso es lo que muestran todos los estudios. O sea, fíjate, no que yo pida las encuestas, pero creo que es bueno escuchar también no solamente lo que uno piensa. En Chile hay una relativa sensación de que funcionan los gobiernos, pero hay una pésima evaluación del Congreso y de los partidos políticos. Es donde es más crítico el ciudadano. Yo creo que es lo que hace más patente la distancia. Entonces, si eso es así, yo creo que eso está empezando un problema que es bien profundo. El problema de la élite en Chile. El problema de arrastre. Yo creo que nosotros como país finalmente estamos teniendo que hacernos cargo de un problema de la homogénea que es nuestra élite. Capitalina, europeo, blanca, católica, heterosexual, pudiente y de ciertos colegios. Ese problema no siendo siempre, desde 1810 hasta ahora. Yo tengo el presidente de que uno de los problemas que nos está pasando la cuenta recientemente es que eso ya no resiste más en una sociedad más crítica, más educada, con más escolaridad, con una juventud que está en la universidad, con sectores medios que tienen ahora, ¿me explico, no? Entonces, está colapsando una manera de decidir y de quiénes deciden. Por eso yo creo que el acento principal tiene que estar en cómo se canaliza la decisión política. Hay que reestructurar la forma en que se elige el Congreso. Hay que reestructurar la forma en que funcionan los partidos políticos. Tenemos un problema en Chile. Los partidos políticos cada vez representan a menos gente y motivan a menos gente. Pues yo creo que ustedes deben ser 3 que militan por partido político. Y eso es algo que es un problema. Es un problema en el tiempo.
son las cosas que son, a mi juicio, centrales. El tema regional. Es un tema bastante crucial. Hay hipocrisia y el centralismo en nuestro país. Eso pasó en el gobierno anterior, los Villa, Millones, pasó en Aysén, lo que pasa en Punta Arenas. Eso urge. Eso no son solo problemas de Pinochet. Nos está pasando la cuenta una historia portaliana, una historia centralista, que en algún momento nos sirvió como país para diferenciarnos, para ser más eficientes, para ganar una guerra. Pero ya llegó el momento, creo yo. Entonces, por eso, por ejemplo, es tan importante, aunque parezca que algunos tienen que estar explicando, el sistema electoral por eso es tan importante. Porque el divorcio que existe entre la sociedad chilena y el Parlamento es inmenso, es cosa de ver. Antes que llegaran Boric, antes que llegara George Jackson, teníamos a 100 hombres mayores de 50 años, todos muy parecidos entre ellos y 10 mujeres. Y todos eran blancos. No tenemos ningún representante de pueblos indígenas, las mujeres estaban representadas en forma grotesca, muy pocos jóvenes. Los jóvenes que había eran como viejos jóvenes, jóvenes viejos. O sea, puede una sociedad subsistir donde tú tienes que lo que representan son tan distintos a lo que representan? Nos puede sorprender, digamos, lo que ustedes piensan, lo que se expresa en las marchas, el pueblo unido avance sin partido, no le creemos al Parlamento, no le creemos. ¿Cómo no va a ser que la primerísima prioridad que cuando venga a hablarnos un representante tenga legitimidad y no que los primeros 20 minutos tratando de explicar por qué tiene derecho a hablar? No, pero es un designado del binominal, es un hijo de no sé quién. ¿Cómo no va a ser? Entonces yo diría, yo entiendo que tú estás pidiendo también otras definiciones sobre derechos sociales, estás pidiendo que nos definamos sobre algunos temas de recursos naturales, pero yo te quiero decir que, por lo menos para mí, para que justamente esa discusión la hagamos entre todos, tenemos que revisar la manera en que se expresa la participación política, incluyendo, yo propondría de alguna forma más directa, por ejemplo, la revocación de ley. No soy muy amigo de los plebiscitos, pero la revocación de ley popular yo estaría de acuerdo. Porque fíjate que tú dijiste algo que yo no estoy tan de acuerdo. No sé qué me pasa allá. Tú dijiste, si hiciéramos una super asamblea de estudiantes, súper democrática, y después de 2 años saliera algo parecido a esto, igual no sé qué haría. Yo te quiero decir, es que, a ver, tú vas a solamente estar contento cuando la Constitución refleje tus valores. A mí me parece que si hiciéramos un esfuerzo colectivo por ese solo hecho, ya podríamos sentirnos mejor, que sería nuestra, que quizás no nos gusta enteramente, nuestra, que no es todo lo que yo quisiera, pero es nuestra, porque yo estuve ahí. Y ahí viene el tema generacional que otro no quería tocar nada. Yo creo que hay una cuestión importante que preguntaste yo creo en especial el momento original, el momento constitucional, desde el punto de vista de la legitimidad de la Constitución. Si una asamblea constituyente democráticamente elegida saliera con esto que tenemos ahora, que había legitimado, bueno, es que no saldría con esto que tenemos ahora. Ese es todo el punto. No saldría con un sistema binominal. Porque un sistema binominal, en lógica democrática, es indefectible. La única manera en que podría crearse un sistema binominal era en la manera en que está creado. No sé si la única, pero la única. ¿No? Saldría con el alambicado sistema de leyes orgánicas constitucionales, de leyes calificados. Bueno, no. Y claro, esto no quiere decir que sea conceptualmente imposible que estas cosas ocurran. Por supuesto que podría, y si uno busca la historia, probablemente va a encontrar casos así. Pero hay una conexión entre la forma en la cual una cuestión se decide y el contenido de la decisión, ¿no? O sea, esa conexión es obvia para todo abogado estudiante de derecho, ¿no? La ley establece ciertas condiciones para que las partes lleguen a acuerdo con el contrato. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si se satisface eso, si hay un acuerdo entre dos partes que sin fuerza, sin error, sin dolo, entonces van a llegar a un intercambio justo. ¿Por qué no va a ser justo? Si ambos, sin estar equivocados, sin estar engañados, sin estar amenazados, si ambos dicen sí, entonces ¿por qué va a ser injusto la acuerdo? Eso no quiere decir que sea conceptualmente imposible que sea injusto. Quiere decir que es poco probable que sea injusto. Piensen ustedes lo que significa, Lagos dijo, porque Lagos tiene muchos problemas, pero hay uno que no tiene, que tiene musulmán, porque Lagos sabe regular, ¿no? Entonces Lagos dijo, porque Lagos se da cuenta del error que cometió en 2005. Entonces Lagos dijo, la solución es que el partido del nuevo hoja en blanco. ¿Por qué el partido de hoja en blanco? Bueno, si uno partido de la hoja en blanco, si uno discutiera el día de una hoja en blanco, ¿inventaría un sistema de senadores musulmanes?
En cambio, si uno discute hoy día acerca de las correcciones o las modificaciones al sistema binominal, bueno, ¿eso significa eso que el sistema cambia puramente cosmético y mejor lo hacemos? No, pero tampoco es el cielo, al hecho de que todavía tiene una lógica de vida. La cosa no es todo nada, pero la forma tiene ciertas consecuencias. Y por eso yo creo, el problema que yo veo con la discusión sobre la Constitución y el título de este foro, de hecho, es que y los momentos de política local. Y entonces todas las cuestiones importantes, desde el estatus del agua hasta los derechos sociales y las formas de participación, tienen que ser decididas en un gran momento constitucional. Y la pregunta es, ¿qué pasa en eso? ¿Qué pasa cuando se cierra eso? Bueno, volvemos a una política de administración. Yo diría, no, lo que nos interesa realmente es ese momento de política normal. Y esa es la pregunta, es cómo podemos darnos reglas sobre la política normal, que sean reglas ecuánimes, que no sean una imposición unilateral de uno solo. Ese es el problema constitucional, esas son las reglas que no tenemos. Profesor Ortega, usted habla mucho y tiene un énfasis en entender la situación en la que estamos, cómo se ha dado este surgimiento de la Constitución a lo largo de la historia. Eso sí, yo creo también que uno tiene que entender la situación y el contexto político y social en donde estamos. Porque pese a que podemos estar infinitamente acá discutiendo cómo se da todo este proceso de escribir una carta fundamental para toda la sociedad, 76% de los chilenos que el agosto pasado dijeron que querían una nueva constitución. Lo cual es bastante interesante porque si uno contrasta eso con otra encuesta, como cuál es el apoyo que usted sostiene a las instituciones políticas, esto es muy bajo, no alcanza más del 15% si uno le pone a toda gana. Entonces, yo entiendo su énfasis en el entendimiento, pero yo también encuentro que es necesario tomar una postura, ¿ya? Porque yo no creo que uno pueda esperar que todo el mundo esté en la misma de estar reflexionando sobre la Constitución, y creo que es pertinente tomar una decisión al respecto. Entonces usted, como profesor de Derecho Constitucional, que sabe bastante más que yo del tema, y yo soy experto en sociología, ¿qué deberíamos esperar al final? ¿Qué estado de la sociedad deberíamos esperar? ¿O qué mecanismos deberíamos usar para ir trabajando, tratando de llegar a un cambio constitucional que creo que si vamos en esta sala nos gustaría tener? Yo digo que yo trato de entender lo que estoy diciendo, mi función es puramente descriptiva y no tiene ninguna consecuencia para nada. No, yo creo que cuando uno entiende el problema, ve las características generales de una solución al problema y ve qué tipo de soluciones no son soluciones. O sea, no creo que se me pueda decir a mí que yo no tomaba partido. Ahora, yo sí creo que en este país en especial ha habido un problema especialmente agudo de no entender. Cuando Lagos dijo que la oficina de la Constitución estaba prácticamente todos los constitucionalistas de la clase, los especialistas, que los expertos son mucho constitucional, pero los que sí hacen clase, los que se dedican al derecho constitucional estaban, no todos. Bueno, Patricio lo ha dicho, él mismo lo ha dicho. Yo me equivoqué en pensar que ese solucionaba el problema. Entonces yo diría, si uno se equivocó, entonces si uno se equivocó, yo diría, ¿qué garantía me da Patricio hoy? ¿Qué garantía me da Patricio hoy de que no está cometiendo el mismo error? O sea, yo esperaría que él me dijera, me equivoqué por las razones tales y cuales, y eso implica tal y cual cosa, y por esas razones, mi posición ahora no es una replicación de mi error de 2005. Entonces, por eso yo creo que es tan importante entender, porque la conexión, no hay una conexión entre forma y sustancia, entre la manera en que se hacen las cosas y las cosas que son o no son hechas. No hay una conexión. Entonces, la manera en que identifiquemos el problema va a tener consecuencias para los modos que sirven para solucionarlo. Eso es lo que yo trataba de pensar. Por eso yo me resisto, y nunca lo he hecho, a pesar de lo que diga la prensa. Yo me resisto a transformarme en el partidario número 1 de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente, compañeros, es la única manera en que se puede dar una constitución legítima. No, la historia muestra que la constitución se puede hacer legítima. Lo que pasa es que al revés, si uno lo que necesita, que eso es lo que yo creo que necesita, más que un catálogo de distintos derechos constitucionales,
constitucionales, o un capítulo sobre base de la institucionalidad que sea distinto, más que declaraciones abstractas que sean un poco más sensatas que la que tiene la Constitución, que en alguna medida. Yo creo que más que eso, lo que se necesitan es reglas que permitan que el proceso político sea un proceso a través del cual se manifieste y canalice la opinión del pueblo, la voluntad del pueblo. El régimen constitucional chileno existe no para canalizar, sino para neutralizar. Y eso ha tenido un precio. Lo que Matiso dice sobre deslegitimación, las formas de política deliberativa y participativa, que son las instituciones de eso, que son los partidos y el parlamento, sobre todo, bueno, es la consecuencia de que viven en un contexto organizado. Una vez que uno nota eso, yo creo que de eso se siguen ciertas consecuencias respecto de qué soluciones hay, pero yo no quiero dárselas, porque yo no quiero dar la impresión de que aquí hay yo soy partidario de la lista de medidas y que no, yo los invito a preguntarse si este es nuestro problema. Ustedes comparten mi diagnóstico. Bueno, ¿será razonable pensar que a través de un proyecto de ley que se envía al Congreso para que el Congreso llame a una asamblea constituyente, se va a solucionar el problema? Igual había escrito la pregunta un rato y como que ahora el profesor acá ya la un poco respondió, así que ahora le decimos hacia el presidente de Zapata como respecto a la nueva Constitución. Que entiendo que la Constitución idealmente tiene que ser un marco que permita el desarrollo democrático de las distintas concepciones que pueden existir dentro de la sociedad. Pero, ¿qué pasa con ciertos principios que sí pueden verse vulnerados por mantener esta amplitud? O sea, principios que pueden ser en un determinado momento importantes para la mayoría del país. Entonces, la pregunta definitiva es ¿cuál es la tónica para identificar esa idoneidad que no deja fuera las posturas antagónicas contingentes, que mañana podrían ser la mayoría, pero que tampoco traiciona como los principios que inspiran la búsqueda de una reforma originaria? Yo creo que hay un campo en el que el profesor Fernando y yo estamos bastante de acuerdo en la valorización que se hace de la política. Entonces yo también creo que uno de los principales problemas de la Constitución es la manera en que dificulta la expresión política. Yo también creo eso. Yo soy menos pesimista o menos lúcido que él, como quieran verlo, respecto a lo que ha podido hacer la política pese a esta Constitución. Yo creo que ha podido ser bastante. Eso me confirma mi convicción, y lo transmito en clase siempre, de que al final la lucha por los derechos es lucha política primero, segundo y tercero. Y en cuarto lugar llevamos a los abogados, vamos a los tribunales y hacemos documentos. La defensa de los derechos principalmente es política. Y yo eso lo afirmo con mucha fuerza. Por eso yo llamo a no desesperarnos frente a la existencia de estas trampas de los cerrojos. No estoy esperando 25 años más. No estoy esperando 25 años más. Yo creo que esto es algo con urgencia. Y creo que hay un dinamismo nuevo que en parte se debe a la manera en que la generación de ustedes ve las cosas. Por eso que yo, el tema generacional, quería tocar un segundo. Yo creo que nosotros tenemos un problema constitucional en parte porque los que tienen menos de 30 años no están dispuestos simplemente a adoptar como suyas la manera en que nosotros, mi generación, entendía la política. Ni los acuerdos que nosotros llegamos. Creo que esto estaría pasando aunque no tuviéramos constitución de 80. O sea, los jóvenes franceses en 68, los alemanes en 68, los gringos, cuestionaron la forma en que sus padres y abuelos habían hecho los arreglos y no había habido Pinochet ni Jaime Guzmán. Este es un necesario e inevitable momento de tensión entre una forma de hacer las cosas, la forma en que lo hicimos en el 90 y el 88, la decisión que yo tomé, la forma que ustedes quieran hacer. Ustedes no quieren simplemente sentarse y nosotros les digamos. No quieren simplemente ocupar el lugar que está previsto y prefijado. Y claramente ustedes tienen una visión de la política donde la practicidad y lo posible ocupa un lugar menos preeminente. Yo pienso acercarme a estas discusiones pensando qué es lo que se puede hacer. Y ustedes tienden a acercarse a estos problemas pensando qué es lo que quiero hacer. No voy a partir poniendo un límite. ¿No?
Yo personalmente estoy por una constitución que defina menos cosas en el mundo. Incluso, ustedes saben, yo soy una persona que tengo ciertas ideas sobre lo que es justo. Bueno, todos tenemos ideas sobre lo que es justo y lo que no es justo, pero yo estoy dispuesto a arriesgar en la política esa convicción. Porque yo prefiero 1000 veces perder una convicción que yo tengo después de haber recorrido las casas de mis vecinos tratando de convencerlo, y porque el Tribunal Constitucional 5-4 dijo que yo no tenía la razón. Entonces, para mí la seguridad de que la vida que está por nacer va a ser protegida, para mí no es justo y legítimo matar a un inocente. Esa seguridad no puede estar dada porque lo diga un artículo y porque yo confío que un tribunal me va a apoyar o me va a proteger contra sus imputados. Y me va a estar dado que mis compatriotas compartan esa cosa. Entonces, para mí la Constitución, más que asegurarme esos valores míos, por el matrimonio, ustedes saben lo conservador que soy, todos esos valores míos, mi tranquilidad está en que yo tenga la posibilidad de expresarlo en la política y la Constitución le dé avenidas a la política. Yo había pedido la palabra, no lo tengo. Bien picón. Ya, es cierto que la Constitución contempla el mismo reforma, no lo sabemos. Pero si sabemos que la Constitución además dice un texto, también, por así decirlo, la expresión normativa de una decisión, un acuerdo. Entonces, ¿cómo llegamos a hacer un acuerdo? ¿Cómo hacemos un acuerdo? ¿Cómo volvemos a un punto cero? Y al final vamos a construir nuevamente ese acuerdo. La pregunta básicamente, ¿es legítimo o es posible que un texto constitucional contemple un nuevo mecanismo de autodestrucción? Y eso, directamente por nivel nacional de terceros, pasando por sobre los mecanismos de reforma estipulados en la Constitución. No sé, porque si no se llega a una palabra, o sea, ¿cómo explico algo que recién me tengo? A ver, ninguna constitución tiene pensado su muerte. Lo dice Fernando en el artículo reciente, no es un club de suicidas. Reglamento de suicidas. Yo te diría lo siguiente. A mí me parece que si tú sigues manteniendo el tipo de presión política y energía política, has tenido los últimos 4 o 5 años. Porque nuevamente, el hecho de que alguien se haga una autocrítica y reconozca que se equivocó, bueno, abre 2 posibilidades. O no lo escucho más porque es una persona que se equivocó, o quizá vale la pena escucharlo porque reconoce cuando se equivocó. Entonces, yo reconozco que hubiera sido positivo que en el año 92, 95, 99 se hubiera entregado a la misma intensidad de energía con los cambios, por ejemplo, el sistema electoral que se está entregando ahora. Entonces, uno también puede hacer la crítica hacia atrás. ¿Por qué no hubo siempre el sentido de urgencia que las cosas americanas? Pero yo estoy convencido que se mantiene el sentido de urgencia en este campo y en otros campos. Si tú mantienes la capacidad de movilización, tú vas a tener una respuesta en resultados y vas a generar la mayoría que necesitas, incluso esas enormes mayorías para tener un sistema de reforma participativo, porque lo que hay que conseguir es muy difícil. Hay que conseguir una combinación donde tú tengas al actor institucional, el Congreso Nacional. Yo no me imagino un cambio constitucional sin el Congreso Nacional. Claro, el que tiene ahora con todos sus defectos es bien poco defendible y presentable. Yo espero que lo hayamos mejorado significativamente. Pero no imagino un cambio constitucional sin la institución Congreso. Pero no imagino un cambio constitucional sin la participación ciudadana. Entonces aquí lo que hay que hacer es articular las dos cosas. Yo tampoco creo que con pura calle y con pura red tú puedes avanzar 2 milímetros. O sea, tú tienes que articular de forma virtuosa las dos cosas. Como creo que se ha venido haciendo en los últimos 2 años a nivel nacional. Como creo que la Católica se ha venido haciendo en los últimos 5 años. Articular energía, movilización, unidad y representación institucional. Entonces, los 2 tercios para mí no son un Everest inalcanzable. Probablemente va a significar que tú logres finalmente que los sectores de derecha se abran. Lo estamos viendo. O sea, usted quizás, para mí es fantástico ver y escuchar a jóvenes de amplitud horizontal,
el tipo de planteamiento que va a ser tan distinto al planteamiento de Comino Novoa. Eso no es superficial, eso es profundo, eso es auspicioso. Y como el acuerdo constitucional no puede ser un acuerdo de la pura izquierda, eso no es una constitución que valga la pena, en mi opinión. Es una constitución como sector. Es un acuerdo constitucional con la izquierda, el centro y la derecha. Ojalá toda la derecha. Y si hay un sector de la derecha que no quiera abrirse, allá ellos, pero yo no lo incluiría a priori. Yo no partiría en análisis diciendo no. Esto lo hacemos entre nosotros, los demócratas. Entonces, esos son los instrumentos. Alguien que tiene mucha capacidad y talento de la presidenta, que tal vez se le eligió, para ir al Parlamento y convencer al Parlamento de buscar un sistema que no sea solamente la elección bicameral. Y no sea solamente un plebiscito al cierre. Ya el senador Alberto Espina dijo, tenemos que hacer un plebiscito al final. Yo no banalizaría eso, porque eso es aceptar que el pueblo al final podría decir no. Yo no diría que es una cosa menor. Diría que si lo que resulta de ese esfuerzo no es satisfactorio, la gente puede ir y decir, no nos gusta. Es contestar al poder. Entonces, yo tengo clarísimo lo difícil que es. Pero creo que no debiera llevarnos a la desazón o a la frustración. Por el contrario, hace más bonito el desafío. Tengo una pregunta al profesor Ángel. Hemos estado todo el rato hablando de la Constitución y mi duda era acerca de qué mecanismos e instituciones específicas, además del sistema binominal, podríamos hablar de que la Constitución genera una democracia perfecta. De la que simplemente. Sí, con la Constitución, además del sistema binominal. Yo lo he dicho por escrito, yo creo que son los tres rojos también. Los tres rojos son el sistema electoral, que es el sistema física y la unidad del sistema electoral. Pero supongo que en esa parte no tenemos mayor desacuerdo compartido, si no tenemos sentido de pertenencia. Creo que también tener el sistema de aprobación de la ley con las disposiciones de leyes interpretativas de la Constitución Orgánica Constitucional, el código calificado y todo, completamente inaceptable. Y creo que la competencia preventiva de la Constitución que evita, no quería explicar antes y se me fue por mi libro. La competencia preventiva del Tribunal Constitucional evita que a través de la acción política la Constitución pueda ser apoyada, ¿no? Porque tú estás constantemente con un pito diciendo ilícito, ilícito, ilícito. Entonces la posibilidad de que a través de la acción política lo que era imposición heterónoma pase a ser asumido autónomamente, no desaparece en el país global. Y sobre todo, o sea, después de todo eso, los que protegen esos cerrojos son los foros exagerados de la reforma constitucional. Yo he dicho, yo creo que si uno pudiera eliminar sin residuo esas 4 trampas, las 3 trampas más la década, ¿no? lo que saldría, lo que quedaría después es una nueva constitución. Porque así como uno puede cambiar muchas reglas, no cambiar la constitución, uno puede cambiar pocas reglas. Y sí cambiar la constitución en la medida que las cambiadas sean las que son cruciales desde el punto de vista de la decisión en la que la constitución. ¿Cuál es la cuarta según Y yo interpreto esta constitución como no, sí, una constitución que binominal consiste en con una decisión. Tribunal Y la Constitucional decisión y de neutralizar la acción política. Y esa neutralización, estaban muchos lo dije, con un binominal Tribunal Constitucional. Yo no creo que sea correcto llamarlo enclaves, porque esta no es una constitución democrática con enclave autoritario. Si hay que hablar de lenguaje de enclave, debería ser al revés, una constitución autoritaria con enclave democrático. Pero si uno cambiara esa decisión, si uno cambiara esas 4 cosas, eso contaría como un cambio, ya no sé, la decisión fundamental ya no se queda neutralizada. Cambiando la decisión fundamental, con independencia de que muchas reglas existan, eso es una constitución. Bueno, dentro de la misma pregunta de Francisco, que es para el profesor Zapata. ¿Qué estaría en este momento, como usted mencionó, el consenso, la concordia, que debería evitar actualmente que hoy en día la nueva mayoría pase la conservadora? Porque al fin y al cabo está
una imposición mayoritaria de una mayoría que es legítimamente democrática. Entonces, ¿qué debería evitar que realicen esto, siendo que todos estos últimos años hay un sector grande de la derecha que, a pesar de que ha cedido ciertas cosas, se ve inmutable y no quiere cambiar, con mayor intención la UBI? Entonces, ¿cómo quería evitar? Razonable que el sistema electoral binominal y que las leyes de pueblo para proteger la posición de las minorías. Hay maneras más legítimas, menos espurias, igualmente eficaces. No voy a dar la lata todo el resto, pero por ejemplo, una buena distribución horizontal y vertical del poder. En Chile nos falta mucho en distribución vertical, es decir, centro, regiones. Si tú no quieres que un grupo político que ganó, si quiere la pelota para la casa, y haga lo que quiera, tenga algo así como el federalismo o el Estado regional. Eso le va a permitir a los que son quizás a nivel nacional minorías tener la posibilidad de estarse en una región. Ese es un arreglo de distribución de poder súper sensato y que protege a los minorías. Entonces, tu pregunta era que la segunda parte me dice algo así como habría que decirle a la nueva mayoría que tuviera paciencia, que esperáramos a que la derecha... Lo que me refiero es que, según lo que nos muestra la experiencia de que la derecha se muestra, la dimensión de la concordia y el consenso, la derecha se muestra bastante gracias a todos estos cambios. Entonces, quería decirle que hay que esperarla para que realizar estos cambios, siendo que ahora actualmente tiene la legitimidad, entre comillas, para pasarle por encima. A ver, dos cosas. Pese a todos los problemas de los que hemos hablado, yo no estaría por negarle completamente representatividad a aquellas personas que en Chile hablan por la derecha. O sea, es cierto que tenemos un sistema que distorsiona, pero a la Evelyn Matei nadie lo regaló con 9 votos. Ese 38% lo sacó. Yo por lo menos no soy de los que piensan que los únicos que votan inteligentemente, informadamente y lúcidamente son los que votan izquierda, mientras que los que votan por la derecha son unos bobos, engañados por la publicidad, engañados por el marketing. Yo le tengo un profundo respeto a ese porcentaje de la población, 40, 45, 48, 51, que vota por la derecha. Entonces, si no tenemos esa actitud mínima, democrática, yo creo que es complicado seguir hablando de democracia. Entonces, si se habla por la derecha, frente a la derecha, tienen algo que decir. Y nosotros vamos a tener que hacer un mejor esfuerzo por persuadirlos, porque las elecciones de la última votación, las elecciones de diciembre, le dieron a la derecha 50 diputados. Eso lo sacaron. Es cierto, si uno mira distorsiona, pero con eso hay que trabajar. Yo creo que partir de conocimiento no eran derechos. Uno tiene una autoridad moral. No me parece muy grande. Algunos creen que estoy a rabia la forma en que votan los amigos de ingeniería comercial, ¿no es cierto? Pero yo puedo terminar pensando que sería mejor que eliminando a todos. Ah, ¿no? ¿Cómo? Porfa, sí. No, bueno. Vacas. La medida para las 8, así que van a sacar. En la gestión ahí Igual, estoy ahora. Yo creo que sí, yo también estoy. Ya estoy al portal de Guerra. La planadora. Pasar la planadora. El estado de la planadora. ¿Sabes por qué vamos a pasar la planadora? O mejor dicho,